Vivencias. Vida sana. La columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Muy bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas bien. tardes. Bien, Hoy te trae un día precioso. La verdad que sí, es un día, una primavera adelantada. Adelantada, que va a ser parte de este tema, Está, ocasionando el tiempo alergias. confabuló con nuestro tema. Con nuestro tema, exactamente. Y nos abrió las puertas de alguna manera. Es exactamente eso mismo. Bueno, que todos los elementos que necesitamos para una buena crisis alérgica. ¿Qué es la alergia? Vamos a empezar por definir qué es la alergia. Bueno, ¿no? La alergia es una reacción del organismo desmedida frente a algún elemento externo, llamado alergeno. Claro. Es decir, es una reacción desmedida del organismo. Sí. Antes se creía que era una especie de autogenerado. No, es una reacción ante un elemento común para el que no es sensible. Claro. El que está sensibilizado, el organismo hace una reacción desmedida. Ajá. Entonces ahí viene una reacción alérgica que tiene varias, de acuerdo al órgano de choque, de acuerdo a las condiciones físicas, tiene distintos tipos de reacciones. Y bueno, así vemos cosas como el asma, vemos como la conjuntivitis, la rinitis, en fin, los eczemas. Se manifiesta de diferentes maneras. De acuerdo al órgano de choque y de acuerdo a las condiciones. Porque el que es alérgico siempre. 24 horas, 365 días, pero no siempre se ataca. Y no siempre se ataca en el mismo, también eso es importante, de repente se le produce en la piel, otras veces en las vías respiratorias. Es que se necesita una reacción, es un cóctel como que muy especial. Molotov. Sí, es un cóctel muy especial, necesita un factor predisponente, necesita un factor predisponente que puede ser la genética, necesita una base y necesita un factor desencadenante, alguien que enciende la mecha. ¿Y a veces tiene que ver el estrés en esto? Por supuesto, sí. Porque los alérgicos, cuando generalmente suelen estar por un están problema, predispuestos. Claro, están con un problema laboral, estresados o un problema afectivo, se le dispara la alergia. Pero mira, ¿por qué pasa esto? Pero bueno, antes de responderte eso, para que tengas una idea de entre los oyentes, sí. 5 de cada 10 son alérgicos. Me incluyo, ya no, pero en esos para 5, que veas, en la población general, 5 de cada 10 son alérgicos. Sí. 6 de cada 10 niños tienen algún episodio alérgico. O sea, algo que era excepcional, aparentemente era excepcional, no sé si era por el diagnóstico que no se hacía, o porque lo dejaban correr, o porque realmente ahora aumentó esta enfermedad, esta patología. Aumentó. O ahora aumentó, pero antes se veía un alérgico en la cuadra. Ahora tenés que caminar no sé cuántas cuadras para no encontrar un alérgico. Sí, o basta con hablar con una persona y casi pero por eso te digo, pero de la población general, que el 50% sea alérgico, el 30% de las mujeres de arriba de 40 años son alérgicas, y no es que predominen en hombres o en mujeres o en varones, no, digo porque los trabajos están hechos así. Claro, sí, los estudios. Y los estudios. ¿Y a qué se debe? ¿Se sabe eso o no? Porque la mujer se supone que hay varios elementos, es exactamente la causa última, por qué se produce no sabemos. Sí sabemos, estudiamos consecuencias. Sabemos que la alergia es una reacción frente a un estímulo que es relativamente común para otro. Claro. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué no se nace alérgico? Se nace con predisposición genética, por ejemplo. Claro. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, tener una alergia a determinados pescados o determinados mariscos. Sí. Y si no consumo ese marisco, probablemente en un crucero que esté pasándola bien, haga una reacción alérgica. Claro. Digo, porque no he tenido la ingestión de ese marisco. Ahora, y sin embargo yo tenía la sensibilidad del nacimiento. Tenías la sensibilidad. Ahora, por ejemplo, las personas que somos alérgicas, me incluyo porque, como te decía, soy alérgica,
en mi caso, esto te lo voy a preguntar, en Sí. mi caso, que capaz puede ser el caso de un oyente, no siempre he tenido alergias, ha sido alérgica a lo mismo, o sea, soy alérgica desde que soy niña, pero te puedo Sí. decir que desde ahí hasta ahora soy alérgica a distintas cosas y no tienen como un vector que yo diga soy alérgica siempre a lo mismo, es lo que un poco decías, Porque se van manifestándose distintos tipos de alergia a distintos Pero, productos, claro, pero no hay por- una coherencia, digamos. No, pero por eso te digo, pero también tú has cambiado, has evolucionado en tu vida. Tu situación hormonal, físico, el estrés, la contaminación ambiental, es Tiene decir, un que ver montón de con cosas eso. que nos han ido cambiando, que van cambiando. Claro. ¿Tá? Si tú vivís en una ciudad donde ahora está más contaminada que antes, estás comiendo con más conservadores que antes. Digo, no hay una causa sola. Claro, O sea, son- los pueden ser conservantes muchos. son alergénicos, unos sí y para otras personas no. No. Los transgénicos son alergénicos, para unos sí y para otros no. La contaminación, la polución ambiental es contaminante, para unos sí y otros no. La contaminación del agua nomás que estamos tomando, los productos químicos que tiene. Claro. Para unos sí, para Y otros para no. otros no. El estado, el estrés que estés pasando, tal vez el ciclo hormonal, porque también es tiene la que edad. ver. Es decir, en este es un cóctel. Mira que nos vamos a la pausa y me enojo contigo. No, ¿Ustedes se dan pero para que cuenta? veas Es que- la edad. Mira, para que mira veas cómo que- me pelea, ¿no? Al aire. Es fatal este doctor Velasco. Para que veas de que son todas variables que hay ¿Qué que estás tenerlas en queriendo cuenta. decir, que estoy grande? No, claro, bueno. Lo que Esto pasa, esto no se hace al aire. ¿eh? No, pero Está poniendo un toque de humor, pero con mi edad al aire. No, ¿A usted le por parece, doctor favor. Velasco? ¿Le parece esto? por favor, no, si las chicas jóvenes es cuantas más alergias Mira tienen. mira cómo la regla. ¿Viste? Sabe nadar, es buen buceador, ¿eh? Y bueno, algo se aprendió. Son años Algo se de aprendió. experiencia tiene. No, pero fuera de chiste y de broma, las variables pueden ser tantas. Y en realidad lo que vamos, en la medida que vamos evolucionando en la edad, vamos incrementando las Años causas. de experiencia vamos Claro, incrementando. y además nuestro organismo se va sensibilizando, de Claro, verdad también. claro. Nuestro sistema inmunitario se va sensibilizando cada vez más, Ujú. porque vamos tomando cada vez más contacto con más alergenos. Claro. Por ejemplo, los contaminantes atmosféricos, ambientales, uno está en la ciudad, uno se va para afuera nomás, el balneario más cercano, el aire ya es otro. Claro. Ya la rinitis, las causas de rinitis es distinto, vamos a entendernos. Si nos Sí, vamos sí, donde sí. está la arena, los balnearios donde hay arena, donde se junta la humedad, ahí puede haber otros elementos. Otros elementos que Pero donde el incidan. frío es más frío pero es más seco, como la gente decía antes, el aire es más puro. En realidad el aire es más puro, es verdad. Sí. Claro. Está menos contaminado, tiene menos polución. Por lo tanto, el filtro lo hacemos en nuestros pulmones. ¿Y qué tiene a propósito de eso que estás diciendo? Viste que los días húmedos son como días, no sé por Sí. qué, a qué se debe que los alérgicos, como que esos días estamos como mucho más propensos. ¿A qué se debe cuando hay mucha humedad? Porque se supone que digamos, los alergenos, la polución, quedan más a ras de tierra. No, porque... Te hago ¿qué preguntas pasa? difíciles, No, ¿no? no, Pero que no, en porque- realidad digo, con la porque- experiencia uno lo va sabiendo. ¿Por qué el eso. asmático se ataca al atardecer? Claro. ¿Y por qué se ataca a primera hora de la mañana? ¿Por qué? Porque justamente es cuando la temperatura baja, donde aumenta la humedad y la polución hace que baje el techo, digamos, el tenor Claro. está más bajo y respiramos mayor contaminación. Después que levanta la temperatura hace que, digamos, que el nivel ese, que el techo ese, se levante y es que se pasa mejor. Normalmente a las 6, 7 de la tarde es cuando un asmático con algún alérgico, que es cuando la hora de la humedad y todo eso es Y cuando se cuando empieza a tenés atacar. tos también pasa, ¿no? Que puede ser una tos alérgica, Bueno. sin llegar a ser asmático, ¿no? La tos es una reacción, claro, la tos puede ser un principio, una reacción. Que seas asmático, el asma es una enfermedad crónica y evolutiva. Claro. Hay un asma alérgica y hay un asma no alérgica. Se supone que el asma alérgica, Ujú. en realidad, parte de un desencadenante que es un alergeno. Claro. ¿Cuál? Bueno, ahí puede ser el humo del tabaco, Sí, la sí. contaminación, los gases de los automóviles, Claro. ¿tá? Las contaminaciones por hongos, por micobacterias, por ejemplo con los aires acondicionados.
Que eso la lo falta de decías, ventilación. que es importante, que lo has dicho en otras ocasiones, el tema del limpiado de los aires, de los Eso filtros. es fundamental. Eso me gustaría que lo comentes porque es No, importante. porque claro, nosotros en realidad los aparatos split son aparatos que movilizan el aire, tienen un soplador adentro y ellos no lo renuevan. Claro. Lo calientan o lo enfrían de acuerdo a un serpentín que pasa, que calienta o enfría, y el aire al circular por intermedio de él, se calienta o se enfría. Claro. Pero eso pasa a su vez por unos filtros. Sí, sí. Si estos filtros, con los días, con la cantidad de aire que están filtrando, cuando el aire, hay mucha diferencia con la temperatura del serpentín ese, condensa. Claro. Por lo tanto, se produce humedad. Uh-huh. La humedad, cuando le ponemos aire caliente, es la fase ideal para fomentar los hongos. Claro. Si yo estos hongos que los tengo en ese serpentín, los estoy soplando arriba, los estoy ventilando, estoy esparciendo todas las esporas que son los elementos contaminantes de los hongos por todo el ambiente. Claro, entonces es importantísimo limpiar. Es importante la limpieza y es importante la ventilación. Claro. O sea, yo no puedo ventilar a la hora que hace frío, pero sí en un horario que está lindo, apago el aire, lo que sea, y abro las ventanas y puedo renovar el aire. Ventilar. Uh-huh. Porque eso es importante. Además de ya te digo, de pasarle los desinfectantes, que no son muy agresivos, porque en realidad son cosas muy sencillas. Uh-huh. Y con eso ya estoy por lo menos bajo el tenor de una de las causas más comunes, más frecuentes, y más frecuentes de la vida moderna. Claro, claro. La limpieza, una cosa tan sencilla del aire acondicionado, del filtro del aire acondicionado, que uno no ni se le pasa por la cabeza, que o se te pasa y lo haces cada tanto, de pronto llamás al service, pero esto estamos hablando de hacerlo en casa uno. Sí, pero con esos spray que hay ahora de desinfectante, todo eso, en realidad lo enjuagamos con agua y jabón. Lo ponemos un poco a sumergirlo y lo dejamos secar y le pasamos el desinfectante, eso ya estaría. Y ya estaría. Es una tarea de 10 minutos. Claro, el problema es que hay que hacerla. Hay que hacerla cada cuánto, es lo que sería y lo una adecuado. Vez al mes, una vez cada 20 días, de acuerdo a cuánto uses tú el aire. Cada vez que me voy de acá del programa me voy con ese deber y no lo hago. No, qué horrible. pero es de acuerdo a cuánto lo usemos, porque si lo usamos poco, tierra se va a juntar. Pero si no tiene la humedad suficiente y el calor, hongos obviamente va a demorar un poco más. Claro. Pero pensemos, si eso se está usando, sobre todo en calor, que nosotros vamos a ver que eso siempre va a estar húmedo. Claro. Porque si mirás del ambiente lo que saca para afuera, vas a ver todo el agua esa que condensa, es la humedad que sacó del ambiente. Eso condensó en la cañería previamente. Bueno, todos tenemos deberes, nos mandás deberes. Cada vez te queremos menos. Mirá. Yo simplemente un poquito de información, porque... Bueno, pero hagan lo que quieran. Si no quieren limpiar el aire acondicionado, ya saben. La alergia es una de las, digamos, unas enfermedades, ni se puede hablar de una enfermedad, es un estado clínico que nos cambia la calidad de vida. Tal cual. Es decir, no nos va a costar la vida, seguramente, no, pero molesta. Pero nos molesta, no nos permite hacer una vida agradable, disfrutar, digamos, de cosas. Y a veces son maniobras muy sencillas, cosas muy sencillas que nos pueden cambiar, en las que podemos cambiar. Claro. Si te parece, mira, ahora esas cosas que podemos cambiar sencillamente, lo hablamos después de la pausa y nos contás a ver en qué podemos cambiar la gente que sufrimos de alergia, qué son esos pequeños pasos que podemos dar para vivir mejor, con mejor calidad de vida. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco hablando de las alergias. Continuamos hablando de las alergias y nos fuimos a la pausa y nos estabas diciendo, Ricardo, de procedimientos, cosas que de repente nos pueden mejorar fácilmente la calidad de vida a las personas que somos alérgicas. ¿Qué podría mejorarnos o qué podemos hacer para mejorar este tema de las alergias? Bueno, como todo tiene una etapa y el mejor antialérgico es evitar el alergeno. Es evitar, es decir, el contacto con el alérgico, o sea, volverse alérgico a determinadas circunstancias. Entonces aquí tenemos que hacer un mea culpa los médicos, sobre todo los pediatras. ¿Por qué? Porque en una época
nosotros éramos los que introducíamos la alimentación en la época más temprana, cuando el organismo no estaba preparado. Pero claro, el sinónimo de salud era un bebé gordo y grande. Claro. Entonces ese era un signo de vitalidad. Los niños aumentaban 1 kilo por mes. Claro. Le dábamos leche de vaca, le dábamos los purés a los 3 Sí, meses. El niño a los 6 meses ya estaba comiendo carne, o a los 5 meses ya estaba comiendo carne, ya estaba comiendo de todo. Le introducíamos el huevo, el pescado. Y los chiquilines eran realmente robustos y era un síntoma de salud. Y realmente después empezamos a mirar un poquito más y empezamos a aprender de la naturaleza. Claro. Y vimos que un niño grande no es niño sano. Ahí nos empezó a saltar la cantidad de niños diabéticos que teníamos. ¿Por qué? Porque era un niño que estaba pasado de peso. Eso llevaba a que un esfuerzo de su páncreas, una sensibilización del punto de vista digestivo, Claro. porque su mucosa digestiva no estaba preparada para la absorción de estos elementos. Entonces había una primera sensibilización, empezando con la leche de vaca, Claro. que genéticamente está preparada la naturaleza para un ternero, Sí, no sí. para el intestino de un humano. Tú me decís, ¿no había otra cosa? Bueno, se podía haber ensayado alguna cosa mejor, se podía haber, pero acá hay que reconocer que nosotros somos los que, muchos alérgicos de hoy claro. que tienen 40 años, los fabricamos o fuimos corresponsables, porque nunca hay un solo elemento. Con respecto a esto de la leche, hay toda una teoría nueva de no consumir leche. A ver, ¿qué pasa con la leche? No, porque las proteínas, partí es eso, la proteína más allá- genética de la ahora, esta sensibilización. pregunta es más allá de los niños chicos que sí, que tienen que mamar Bueno, hasta el pero por año, eso- pero los adultos, ¿qué pasa? Pero ¿Es por eso bueno hay que alérgicos a la le- consumamos leche o no? No hay una contestación, lo Porque que es viste claro, hay como teorías ahora. de lo esto. que es claro, Que sí, y la gente sos que alérgico. trabaja en toda la parte naturista, te dicen que una proteína que está elaborada para una especie, solo nosotros cruzamos esa especie y la consumimos. Ajá. Y la consumimos como si fuéramos lactantes, porque hay gente que se toma 1 litro de leche por día. Hay gente que cena solamente un café con leche. O sea, tenemos una ingestión de grasa, de leche, de proteína, de lactosa. ¿Y el calcio? Porque ¿dónde nos Bueno, queda el calcio? El A ver. calcio puede venir en verduras. El calcio viene no solamente en... No En solamente. los lácteos no. En los lácteos viene, pero no solamente en los lácteos. Las verduras de hoja verde también. También. La carne tiene calcio. Todo tenemos. Entonces como que nos formaron mal, porque era como una formación No. que unos le decían, bueno, sí, el principal consumo de calcio a través de los lácteos, la leche. Claro. O sea, es como un concepto que había de esto. Porque ¿no? uno lo decía, lo demás lo leíamos a alguien que lo escribió y lo repetíamos. Claro. Pero después, alguien un poco más naturista vieron que, por ejemplo, en los niños más grandes no eran los más sanos, eran más sanos solamente. El niño alimentado a pecho de su madre, a la leche materna, que era del humano a humano, Sí. ese niño no era el más grande, pero ese niño no se resfriaba. Ese niño tenía una formación psicológicamente, era hasta más inteligente, más afectuoso. Implicaba también, pero aparte, tú me dirás qué tiene que ver esto. Una buena relación madre-hijo le daba mucha paz, mucha tranquilidad a ese niño, era un antiestrés. Era un niño que en realidad lloraba menos, pero lloraba menos porque estaba más complacido, Claro. tenía una mejor primera etapa de su niñez, y además lo que recibía era lo que la naturaleza le daba. Mientras que el otro es un niño que está hiperalimentado, un niño que tiene una ansiedad porque eso le va generando cada vez más apetito, Claro. genera que se estimule el páncreas, por lo tanto se genera insulina, hace que se absorba esa glicemia y le genera hambre mucho antes, o sea, te produce hipoglicemia y eso hace que te genere más hambre. ¿Y qué Entonces, hacen las eso- mamás? Porque suponte que la mamá que tiene leche y puede, le da de mamar al niño, se No, no, supone por eso, no. todo lo que puede. Hoy- pero que hoy por hoy, Hoy cuando por hoy una mamá hay- no tiene leche, ¿qué es lo que se...? No, por eso están las consultas que- con los pediatras, hay Claro. sucedáneos para eso. Lo que Están acá- los complementos los famosos. complementos, se ha avanzado muchísimo, pero siempre es complemento. No es darle el complemento en lugar de la leche de madre. Es complementa. Claro. Siempre lo que da naturaleza primero y después complementamos. Pero en algún momento hasta la moda llegó de que le sacamos la leche de madre en una época y le damos el complemento, porque así aumentaba más rápido y el niño se ponía sano. Y estábamos todos contentos. El pediatra, los padres, el bebé no sé.
Claro. Porque el bebé era un globo lleno de gases, no, el bebé no, que era un llorón, que hacían otitis, que hacían resfrío. El bebé no habla, pero el bebé lo que más le encanta, o sea, no, cuando no, le pero, quitas el pecho pero es... comía, pero estaban llenos de gases, llenos de otitis, se resfriaban de nada. Entonces, como nadie le preguntaba tampoco. Claro. Y después empezamos a observar que no eran los niños más sanos Los más estrictamente. sanos, claro. Y en el primer año es muy difícil saber si un niño es una bronquiolitis, por ejemplo, sus primeras crisis, o es una crisis de asma, porque la clínica es muy parecida. Sí, sí. Pero ya vamos a entendernos, la alimentación no es la causante de todo. Claro. Simplemente es un factor más que ayuda, y que acá debemos hacer por ello de nuestra mea culpa de que nosotros fuimos corresponsables. Entonces, es un factor a corregir, de tener oportunidad de darle variación. Por supuesto que hay que seguir el consejo del pediatra y del nutricionista, si lo tenemos, porque lo importante es que haya ahora se ha modernizado mucho, las tablas son más reales, hay pauta mínima, y estando el niño dentro de lo que se llaman percentiles, que son las tablas de crecimiento y altura, dentro de un percentil, un percentil normal, no nos alteramos mucho. Claro. Porque vamos a ver que en un principio el percentil va más arriba y después del 90 pasa al 40 y no hay ningún problema, porque el niño sigue creciendo y sigue aumentando y sigue madurando. Claro. Y ahí estamos fabricando la salud para el futuro de ese niño. No lo estamos estimulando, que le estamos dando, ya te digo, elementos que no los está necesitando. O sea que posiblemente en estas nuevas generaciones haya menos alérgicos de arranque, entonces. Eso por un lado. Por otro lado, esta gente, ahora estamos recibiendo más conservantes. Es decir, tú llegaste a comer un huevo pasado por agua. Sí. Hoy por hoy, si comes eso, vas preso. No digo vas preso, pero es contaminante por la forma de producción que tiene. ¿Tá? Tú llegaste a comerlo, por ejemplo, eso ni se plantea hoy por hoy. Hay conservantes. Hay fertilizantes, no se puede, hay insecticidas. Pero entonces tampoco un huevo frito estaríamos en las mismas condiciones. Porque ahí es distinto, ahí es distinto. Ya el huevo procesado tiene otra cosa. Pero digo, perdemos elementos y ganamos elementos. Incorporamos elementos que no son tóxicos para el organismo, no son sanos, pero no son tóxicos, por eso están permitidos para el uso humano. ¿Y por qué el huevo? A ver, explícanos, porque me quedé con la duda. A ver, el huevo pasado por agua, ¿por qué no se puede comer? Porque no tiene la cocción suficiente. Exactamente. Entonces no puede eliminar todos los elementos contaminantes bacterianos que puede llegar a tener. O sea que no es aconsejable. No es aconsejable hoy por hoy. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no sería aconsejable de ninguna manera. Voy a tener que hablar con algún integrante de mi familia que consume. No, pero tú ves, por ejemplo, el huevo industrializado a nivel de panadería, se usa huevo en polvo, porque es un huevo que está desecado y procesado. Claro. Eso lleva no sé cuántos grados, y bueno, porque eso necesita así por las contaminaciones que tienen. Por lo higiénico. Entonces es un tema de higiene, pero estamos recibiendo cosas que en la masificación, en el conservarlo, tú ves, por ejemplo, los tomates son espectaculares. Tenemos frutilla todo el año ahora. Claro. Tú ves unos tomates que no le entra un insecto. Sí, no, pero yo creo que ni las moscas se le paran. Igualmente, no sé si les ha pasado, a mí allá hace tiempo que no vengo comprando tomate porque vienen con unos hongos negros. Bueno, pero después, claro, los sacás después de la heladera y eso que estuvo en cámara se desencadenó un proceso porque tiene un factor allí que hace que madure más rápidamente. Claro. Entonces, a los 5 días ese tomate que está espectacular, hay que tirarlo. Sí, pero ya cuando lo vas a comprar se le ven unos hongos negros que tienen, que eso es un tiempo que ya no, porque claro, no son tú misma me lo estás tomates diciendo, ¿viste? de Estamos recibiendo alimentos que eran teóricamente de los más sanos, de los que podés. Pensemos, la carne que comemos, esas vacas se alimentan. ¿De qué? Del pasto que comieron que previamente fue fumigado. Claro. Para hacer una pradera, primero se contamina, después se le dan fertilizantes, todo eso, el agua que toman, ¿tá? Es decir, todo eso son contaminantes. Vamos a tener, pero con lo que nos estás diciendo, vamos a tener que hacer o en la terraza de casa o en el fondito, una granja, pero vos sabés que volver a lo natural, como el tiempo de antes. Acá las experiencias personales nos sirven, pero te voy a contar o les voy a contar a los oyentes a también ver. una intimidad.
Bueno, si podés, bárbaro. Qué Bueno, lindo. de las que se pueden. Se está poniendo lindo el programa. De las que se pueden, de las que se pueden. Contanos. Mi hija es muy alérgica, era muy alérgica, Sí. siempre. Y entonces se nos ocurrió hacer una tomatera. Ah, sí. Plantamos 2 plantas de tomate, de los cuales una se secó, por supuesto, porque el perro ayudó a desenterrarla varias veces, y la otra que sobrevivió nos dio unos 8 o 10 tomates. Mi hija, que los veía los tomates y se le encantaba, pues sobre todo por lo prohibido, que no lo podía comer porque realmente era de las que hacía unas urticarias enormes, digo, yo le voy a dar. Arrancamos ese tomate y lo hicimos una ensaladita, comió, pero además había que verle la cara de Chiquilina. Qué rico que es aparte esto. qué gusto que tiene el qué tomate gusto, y qué rico, y casero, que esto, qué que el rico. otro. Bueno, los 8 o 10 tomates que dio esa planta, se los comió ella. Ni una alergia, ni un granito, nada. Después, hablando con alguien que planta, me decía, mire que esa planta, si no le puso nada, seguramente se le va a apestar. Dicho y hecho. La planta llegó un momento, al mes y pico, se empezó como a secar y se apestó. Sí, se secan. Sí, porque eso llevó una curación. Esto, como era totalmente natural, entonces la intimidad en el sentido que ¿era el tomate o son los pesticidas que le ponemos en la alergia? En ella todavía me he quedado con la cosa porque no hemos puesto más tomates, y ahora como que es grande que se los plante ella los tomates. No, pero vos sabés que hablando de experiencias personales, se me dio por hacer lo mismo, que es tan fácil, porque además de una semillita de un tomate viene, uno le hace un almácigo y después los trasplantás y vienen espectacular. Sí. Y son exquisitos. Sí. Lo que me pasó lo mismo que a ti, porque no le puse ningún tipo para fumigar ni nada, pero bueno, ese verano tuve tomates, o sea, claro. Después me pasa, yo tengo 2 perros que se comen los tomates, pero bueno, eso es otro problema, ¿no? No, pero porque les gustan, son tan ricos que... Una cosa es el fruto natural, el fruto natural profesionalizado, o sea, donde tienen que llevarlo a un mercado, donde tiene que resistir, donde hay que arrancarlo verde para que madure después, para que resista el transporte, es otra cosa. Pero entonces, están los alergénicos naturales. Sí. Es decir, nosotros cuando le damos una pauta alimentaria a cualquier persona, mire, no coma tomate, no coma frutilla, no coma pescado, cuidado con el huevo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son todos los alergenos. Cuidado con la fruta seca. Cuidado con el morrón. Bueno, el morrón ahora no hay que prohibirlo porque solo... Es prohibitivo el precio, claro. El precio ya por sí se hace prohibitivo. En realidad el morrón ya... Claro. Bueno, las frutillas cuando son bastante caras también. Bueno. Te puede dar alergia o comprarlas o comerlas. Bueno, pero todo ese tipo de cosas que son alergénicas, en realidad hay que ver si en la naturaleza, si lo natural, si yo me comiera ese pescado que lo saco del mar, de pescarlo en un área no contaminada y lo como, yo no sé si somos tan alérgicos. Y también otro problema que tiene el pescado, no sé si estarás de acuerdo, que el pescado es muy tóxico, es una de las cosas más tóxicas, y hay veces si no guarda la cadena de frío, que a veces si lo compramos en un supermercado no es fresco, y si no se cuece o si no se, digamos, se cocina lo suficiente, puede ser portador de algunos parásitos también. Ojo, tampoco el pescado crudo, el sushi famoso. El sushi famoso se cocina teóricamente con limón, pero hay que dejar ese proceso que se haga. Porque en realidad es un cocinado que no se hace por calor, se hace por ácido. ¿Y con limón se cocina bien? Se supone que es lo más natural y se supone que sí, que el proceso se lleva completo. Se supone. Ahora, en nuestra cultura, la experiencia es con el pescado, cocinarlo. Hacerlo, porque es donde... Además nosotros acá vemos en la costa pescando, los pesqueros ¿dónde están? En general son en las salidas donde salen los desagües. ¿Qué viene a comer ese pescado? Claro. Los desechos. Bueno, vamos a no decirle el nombre, pero vienen a comer los desechos. Claro. Y la gente encantado. El pescador artesanal, por supuesto, el pescador industrial es otra historia. Es otra historia. Hacemos la última pausa y continuamos aquí en Vivencias con Vida Sana. Estamos en los últimos minutos y como bien decíamos en la pausa, quedaron muchas cosas pendientes que quizás sea para abordar en un próximo programa, porque están las alergias, como bien tú señalabas, respiratorias, que tienen un tratamiento, una causa, y que
creo que es parte de abordarlas, y también todo el tipo de análisis que capaz que hoy, o de test para detectar las alergias, que podamos adelantar algo en lo poquito que nos queda. Por supuesto, cada órgano puede hacer alergia, o sea, puede ser un efecto de contacto, puede ser un alérgico también. La alergia al sol. Al sol. Ahora que ya vamos a empezar la temporada, ahora. Sí. Que ya alguien está Cada tomando vez sol. hay más alérgicos al sol. Claro, bueno. ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí hay varios factores. Por supuesto, lo genético, por supuesto, el color de la piel. ¿Y la cantidad de años expuestas al sol tienen que ver? No, eso por las lesiones. Ajá. La radiación es acumulativa. Se supone que el agujero de ozono permite el mayor pasaje de los rayos UVB y UVA y UVC, y eso lo que hace es que en realidad no es que sintamos más calor, sino que pasan más rayos ultravioleta. Claro. Que son los que nos queman en realidad. No son los que dan el calor, son los que nos queman, son los que producen los procesos de alteración. Y eso sí, la radiación esa sí es acumulativa. Claro. O sea, lo que yo he tomado toda mi vida se va acumulando. Y se van acumulando las lesiones también. O sea, va lesionando. Y la reacción en la gente de piel muy blanca, el bronceado, es una defensa del organismo. Claro. Es que los melanocitos tratan de cubrirse y de oscurecerse para disminuir la cantidad de luz que le entra y por lo tanto hacer una capa que proteja la penetración de los rayos UVB o UVC. Y eso es importante. Como la gente, nosotros acá somos mucho fruto de inmigrantes, la gran mayoría, hay poca gente nativa en realidad. Entonces nosotros inmigramos de un hemisferio norte donde los rayos tienen otra incidencia. La mayoría de nosotros somos de españoles, de italianos, de europeos, que tienen otra incidencia los rayos. Y bueno, genéticamente nos trasplantamos para acá y estamos recibiendo estas radiaciones. Además de que tenemos la desgracia que el agujero de ozono donde permite el mayor pasaje de rayos lo tenemos nosotros acá en América Latina. Eso sí que es una desgracia. Bueno, pero además de eso, no tenemos unos hábitos, digamos, higiénicos muy saludables, porque tú ves que se sigue usando. En el mundo tú no ves una modelo que esté muy bronceada. Ni siquiera le sacan una foto porque no es mostrable, porque se prioriza la salud. Claro. Acá la idea es en las fiestas de Punta del Este que están bronceados y con los ojos, solo los ojitos blancos, ¿lo ves? ¿Ves ese bronceado? Claro. Caribeño, que es el que se está usa, que se usa. Lo que se usa, claro. Que no se deja de usar. Claro. Eso no existe en otro lado porque se sabe que eso no es sano. Claro. Es decir, el bronceado es una reacción. Aún la cama solar, la cama solar es una radiación controlada, pero no deja de ser un ataque controlado. No sé, yo hablando con el doctor Terzano, el claro, dermatólogo, sí, cómo no, sí. Según él decía que es mucho más dañino que el sol mismo, la cama solar. Porque es una radiación controlada, pero además nos agredimos todo el año y la reacción que buscamos, el bronceado, en realidad es la reacción que hace la piel. Después del proceso inflamatorio viene la reacción de melanocito, se está defendiendo, está pidiendo socorro. Y nosotros lo festejamos diciendo qué lindo que está ese bronceado. Claro. Entonces, bueno, alergias, tenemos alergias inhalantes también, ahí tenemos los contaminantes ambientales, tenemos alergias de contacto, las fibras, lana, hay niños, por ejemplo, normalmente a un niño nunca se le viste con lana sobre contacto sobre la piel. Claro. Un niño alérgico se trata de poner fibra natural, ¿cuál? Algodón. Ni sintético ni nada, algodón. Inclusive hablando un poco acá, un poco en broma y un poco en serio, hablando de la ropa interior de las mujeres, que la ropa interior debe ser de algodón, de fibras que permiten respiración de los tejidos. Viste que te lo pregunté en otra, en otra columna. Que ya lo hablaremos, sí. En la próxima, porque es importante, no solo de la mujer, sino hay hombres que tampoco resisten. Tampoco le hicimos chiste, pero no soportan la ropa interior que no sea de algodón. Pero es que la ropa, en realidad, el contacto con el cuerpo tendría que ser fibra natural para que permita la respiración de la piel. Claro. Porque eso es importante. No acumular y eso no es sano. No es sano, claro, porque aparte queda la piel húmeda y por lo menos en el algodón traspasa y además, absorbe. En contacto con la piel, ¿qué tenemos? Los detergentes que usamos con perfumado con lavanda o con espuma de mar o con... ¿Qué son? Son todos químicas. Claro. Que con la reacción, con la transpiración de la persona,
hacen a veces unas sustancias que son sumamente alergénicas. Digo, esto no estoy inventando nada, no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo que la gente trate de pensar. Claro. Por supuesto que en la próxima charla vamos a estar, tener más ordenado claro, el tema, en el sentido de que vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de tratamiento. claro, y también los estudios que se podemos, hacen, los test. ver también los tipos de productos que usamos para la piel, que tienen que ver también, a veces disparan muchas alergias. Exactamente. Que, justamente con lo que estás Exactamente. hablando. Todo lo que sean inhalantes, todo lo que sean perfumes, siempre están haciendo una reacción. Además te dicen, tú pruebas un perfume y te dicen, pero va a ver que en un ratito con la transpiración suya va que cambia claro, hay una reacción química. Claro. Que podrá ser muy agradable en el aroma, pero hay que preguntarle a la piel cómo reacciona. Claro, claro, sí, eso es lo Y a veces son puntos alergénicos. Sí, Después sí. vamos a hablar de puntos alergénicos, porque nosotros cuando examinamos a una persona, hay puntos que nos fijamos y ya podemos tener una idea de si va a ser cuáles un son. alérgico o no. Ah, qué interesante. Bueno, Sí. la próxima, entonces, queden enganchados porque el próximo jueves se viene la segunda parte de las alergias. Muchísimas gracias, Ricardo, a las como órdenes. siempre, un gusto. Muchísimas gracias a todos por sus amables mensajes, a nuestro compañero... Vivencias.